Mi nombre es Helen Lorena Namaicha Zamote. Soy estudiante de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto. Hoy estaremos hablando sobre un tema que se está viniendo tocando en el programa Aprendo en Casa. Bien, que lleva como título Organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso del agua. Bien, recordando así que el agua es un recurso natural que Dios nos brinda o nos ha brindado, así como todo el medio ambiente y los ecosistemas que nos rodean, y es deber de nosotros cuidar de ellos y protegerlos, ¿no? Porque eso es toda una cadena, nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros, así como los animales, los ecosistemas, también para nosotros cuidar de ellos para que no estén contaminados. Bien, a continuación hablaremos un poquito más sobre qué es las tablas de frecuencia. Y bien, ahora sí pasamos a conceptualizar un poquito sobre qué es una tabla de frecuencia. Bien, una tabla de frecuencia, o también conocida como distribución de frecuencias, es una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias, ¿verdad? Frecuencias a los números de veces que se puedan repetir de acuerdo a una muestra tomada. Se utiliza las variables cuantitativas y cualitativas. Pero he aquí, ustedes tal vez no se acordarán qué es una variable cuantitativa y qué era una variable cualitativa. Bien, a continuación tenemos un ejemplo de mencionar cuáles son de tipo cuantitativa y cuáles son de tipo cualitativa. Pero antes del desarrollo de este ejemplo, queremos recordar un poquito cuáles son los conceptos y qué era una cualidad, una variable cuantitativa y qué era una variable cualitativa. ¿Ya? Una variable cualitativa, como su nombre bien lo alude, cualidades, cualitativa, son aquellos atributos o cualidades que no se pueden medir. En cambio, las cuantitativas sí son medibles y son como que cantidad, no se pueden atribuir a algo contable. En las cuantitativas se subdivide de dos puntos muy importantes que también son las discretas y las continuas. En las cuantitativas discretas solo toman algunos valores reales, pero en cambio las continuas toman infinitos valores de un intervalo en números reales. Y bien, pasamos al desarrollo del ejemplo ya una vez recordado el concepto, ¿verdad? Bien, el número de hijos en este caso será una variable cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, ¿verdad? Porque se puede contar la cantidad de hijos. En la profesión es una variable cualitativa, perfecto. Y en la masa es una variable cuantitativa, porque es algo que se puede medir. La talla es una variable cuantitativa. El grupo sanguíneo es una variable cualitativa, ¿verdad? El distrito es una variable cualitativa. El género musical es una variable cualitativa. Perfecto. Bien, tenemos los elementos de una tabla de frecuencias. Tenemos en la imagen solo un ejemplo tomado, ¿ya? Para poder designar cuáles son los ejemplos de una tabla de frecuencia. En la primera fila tenemos siempre la marca de clase. En la segunda, tomada, claro, de una muestra de estudio estadístico. La frecuencia absoluta es aquella donde se ponen los números de veces que se puede aparecer un determinado valor de un estudio estadístico, en este caso del primero, ¿no? Bien, ahora la frecuencia absoluta acumulada, esa es la suma de la frecuencia absoluta. Si tenemos la suma de 7, nos da 7 simplemente hasta el momento, la suma, pero ahora 7 más 19, 7 más 19 nos sale a 26. 26 más 25 nos da 51. 51 más 12 nos da 63. 63 más 23 nos da 86 y así sucesivamente vamos sumando hasta dar en el último cuadrito, ¿verdad? Pero he aquí de mencionar que el último número siempre nos debe salir n,
que n es el estudio estadístico, ¿verdad? Y si el número final en la frecuencia absoluta acumulada no nos sale igual a n, entonces estamos sumando mal. Volvamos a repetir la suma. En cambio, la frecuencia relativa es aquella frecuencia donde el cociente entre la frecuencia absoluta de un número o de un determinado valor y del número total de datos se puede expresar tantos por cientos y se representa o se obtiene dividiendo, en este caso, la frecuencia absoluta entre n. Se divide frecuencia absoluta entre n, que es en este caso 125. 7 entre 125 nos da 0,6. Pero en este caso redondeamos también para que nos salga en la frecuencia relativa. Al finalizar en el total nos debe salir 1, la unidad, ¿ya? Y al sumar y una vez dividido todos la frecuencia absoluta entre n, si no, los resultados acá no nos sale 1, entonces volvamos a repetir la división y la suma así sucesivamente, pero nos tiene que salir 1 también acá, la unidad. En la frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento que hacemos con la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso, claro, 0,6 es la suma hasta el momento. 0,6 más 0,15 nos da 0,21. 0,21 más 0,20 nos da 0,41 y así sucesivamente. Y claro, también mencionar que acá en la frecuencia relativa acumulada, al finalizar nos debe dar 1. Bien, pasamos al ejemplo que tenemos, que nos dice, según un estudio presentado por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre el cual es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en sus viviendas. Las respuestas fueron las siguientes. Tenía la red pública dentro de la vivienda, la red pública fuera y el pilón de uso. Así la muestra de las 40 familias. Y bien, pasamos a organizarlos, ¿no? A tachar, a ver, la red pública dentro de la vivienda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente, ¿no? Perdón. La red pública dentro de su vivienda son 20 personas. Eso lo pasamos con la X de color celeste. Y bien, con la red pública fuera de su vivienda pasamos a tachar con las X de color amarillas. Son una ya marcada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Perfecto. 20 personas o familias que tienen una red pública dentro de su vivienda, 13 personas que tienen una red pública fuera de su vivienda y ahora pasamos al pilón de uso público. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Son 7 personas o familias que tienen el pilón de uso público. Una vez obtenidos los datos de la muestra, claro que habíamos mencionado que 20 familias tenían la red pública dentro de su vivienda,
13 familias tenían la red pública fuera de su vivienda y el pilón de uso público lo tenían 7, ¿verdad? Ahora sí, el conteo eran de que acá había 20 familias. Perfecto. En la red pública fuera de su vivienda, ¿cuántas eran? 13, ¿verdad? Ahí están las 13. Pasamos al conteo. En el pilón de uso público eran 7. Perfecto. Número de familias que tienen acceso a una fuente de agua dentro de su vivienda son 20. Fuera de la vivienda 13. Y el pilón de uso público son 7. Bien, a partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia, claro. Como la muestra tenemos la fuente de donde proviene el agua, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En la frecuencia absoluta habíamos mencionado el número de veces que se repetía, en este caso, la red pública dentro de la vivienda, claro. Teníamos que ¿cuántas familias eran? 20, perfecto. La red pública fuera de la vivienda, ¿en cuántas familias se repetía? En 13. Y el pilón de uso público era 7, perfecto, que sumados nos daba 40. La frecuencia absoluta acumulada era la suma, claro, de la frecuencia absoluta, que primero tenemos 20, 20 más 13 nos da 33, claro, se suma primero así, luego 20 más 13, 13 más 33 que nos da 40. Y habíamos mencionado que el número final de la frecuencia absoluta acumulada nos debe dar a n. ¿Y son iguales? Sí, entonces está correcto. La frecuencia relativa. Habíamos mencionado que era la frecuencia absoluta dividida entre n, claro. Entonces, 20 entre 40 nos da 0,5. 13 entre 40 a 0,33 y 7 entre 40 nos da 0,17. En este caso, en 0,33 hemos redondeado para que acá nos pueda salir en el total de la frecuencia relativa 1. Siempre nos debe salir la unidad. Y para obtener la frecuencia relativa acumulada, realizamos el mismo proceso que hacíamos para obtener la frecuencia absoluta acumulada. La suma de la frecuencia relativa, que hasta el momento es 0,5, 0,5 más 0,33 nos da 0,83 y 0,83 más 0,17 nos da 1. Perfecto. Estamos yendo hasta el momento bien. Ahora determinamos la frecuencia relativa porcentual. Bien, ahora respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Bien, lo primero se debe encontrar la frecuencia relativa porcentual, el H sub I porcentual, claro, para que se multiplique la frecuencia relativa H sub I por 100. Bien, la red pública dentro de la vivienda, el H sub I, la frecuencia relativa, perdón, era 0,5. Multiplicado por 100 nos da el 50%. La red pública fuera de la vivienda nos daba como resultado, como frecuencia relativa, al 0,33, que multiplicado por el 100% nos da 33%. Y el pilón de uso público era un 0,17%, que multiplicado por 100 nos daba al 17%. Y bueno, la respuesta es que un 50% de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y un 33% fuera de su vivienda. Perfecto. Esto fue todo.
Y antes de terminar este video, quería exhortar siempre a ustedes que hagan el bien, a seguir adelante con los estudios. Y con este video quisiera enmendar mi error. Ha cometido un error o una falta grave en el área del profesor Guanilo, Luis Enrique Guanilo. Pido disculpas del caso. Y nada, no se va a volver a repetir esta acción o tal vez decisión mala que hemos tomado. Y nada, bueno, muchas gracias. Esto fue todo.